primera instancia, quiero agradecer la invitación que me cursaron los organizadores del evento para venir a contar la experiencia de la compañía a la cual pertenezco sobre un tema que es un poco difícil de enfocar. Sin embargo, pues ha sido uno de las banderas de nuestra organización y nos ha permitido nuestro crecimiento y nuestro desarrollo de una manera organizada, que es la utilización racional de los recursos en la forma como nosotros la estamos concibiendo. ¿A qué nos referimos con el título de utilización racional de los recursos? La siguiente, por favor. Este es un término que acuñamos hace muchos años en la organización para referirnos a una situación de la actividad médica en la que el profesional utilizaba los recursos disponibles para el estudio y tratamiento de los pacientes. Ahora, una utilización de los recursos es una actividad que tiene pues cualquier compañía. Sin embargo, le pusimos el término racional, porque en este momento estamos hablando del ejercicio del profesional en su consultorio y en ese momento hablábamos únicamente de esa parte. Todos sabemos que si un paciente llega a un consultorio hoy con una enfermedad acidopéptica, igual puede salir con una fórmula con un antiácido o igual puede salir con una solicitud de exámenes por 400.000 pesos. Y las dos situaciones en medicina pueden ser francamente explicables y pues honestamente las dos cosas sencillamente son válidas, porque en medicina no siempre 2 más 2 es 4. Entonces estamos ante una situación que dependíamos prácticamente del correcto ejercicio de cada profesional. Pudiéramos bajar un poquito la luz. Yo quisiera meterme un poquito, hacer un recuento histórico para meternos en el contexto de lo que fue la medicina prepagada. Hace aproximadamente 14 años, hoy precisamente estamos cumpliendo 14 años de haber salido al mercado, Colsanita sale con un producto que para entonces era novedoso y era la medicina prepagada con cubrimiento total. Era un producto que en ese momento se traía de otro país y para entonces en el país, en Colombia, solamente existían pólizas de salud que cubrían hospitalización y cirugía básicamente. Habían algunas compañías que estaban cubriendo lo que era la utilización en los consultorios. Pero nosotros arrancamos con un producto en el que el usuario se le abre una ventana y comienza a utilizar un servicio en forma ambulatoria, comienza a él mismo a regir la utilización de un recurso. Por las características mismas del contrato, el paciente tiene derecho a utilizar la medicina especializada y pues lo que antiguamente un usuario en su casa que no tenía ningún tipo de cubrimiento, amanecía con un dolor en epigastrio, se tomaba un Alka-Seltzer, miraba si le pasaba, si no le pasaba, de pronto consultaba a un médico familiar. En este momento no, en este momento el usuario sencillamente amanece con un dolor epigástrico y dependiendo al sitio donde vaya, van a hacer los exámenes que le van a ser solicitados. Si se va donde un cardiólogo, pues muy probablemente va a comenzar su consulta con un electrocardiograma, pero si asiste a donde un gastroenterólogo o donde un cirujano, probablemente salga con una endoscopia o sale con una ecografía. No porque el ejercicio profesional lo esté realizando mal el profesional, sino porque el mismo usuario está guiando a que esa situación se comience a presentar. Entonces, nos vemos enfrentados a una situación en la que el concepto de costo-beneficio pasa a un segundo plano. Los médicos que hicimos rural en los pueblitos teníamos el concepto de costo-beneficio en un primerísimo plano, porque nosotros cuando veíamos un paciente nos aprendimos los precios de las drogas, nos aprendíamos los precios de los exámenes de laboratorio y con mucho cuidado pedíamos un examen. Nosotros calculábamos que el paciente lo pudiera hacer. Y cuando formulábamos una droga, y a veces formulábamos drogas muy caras, salíamos de los hospitales a un pueblo directamente a formular drogas que eran imposibles de comprar. El paciente nos volvía a los 15 días y seguía igual, seguía enfermo porque pues de la fórmula solamente se pudo tomar el placebo. Entonces nosotros comenzamos a utilizar muy bien el concepto de costo-beneficio, pero con este tipo de compañías, el concepto de costo-beneficio comenzó a pasar a un segundo plano. Ya no era importante saber cuánto vale un TAC de abdomen, ni cuánto vale una ecografía hepatobiliar, ni una endoscopia. Sencillamente nosotros enfocábamos el tratamiento de nuestros pacientes para llegar a un resultado.
Y eso pues fue una de las banderas de todo este proceso. Por otra parte, la nueva tecnología se sumó a todo lo que pues para ese entonces era preocupante, y era el aumento de los costos de la atención de este tipo de pacientes. La nueva tecnología, cada vez más costosa, se puso al alcance de todos los profesionales y sobre todo el usuario comienza a educarse sobre qué tipo de exámenes existen y qué tipo de exámenes debe solicitar o presionar al profesional para que sean utilizados. Entonces hicimos un alto en el camino y dijimos, bueno, vamos a analizar qué es lo que está sucediendo en Colsanitas, y esta experiencia básicamente es para la ciudad de Bogotá, la que yo pues me permito mostrar, en donde tenemos concentrado básicamente el 65% de nuestra compañía. Comenzamos a recibir una serie de informaciones frías de los departamentos de sistemas, de grabación de cuentas, en donde nos decían se está gastando tanto por tal utilidad. Entonces empezamos a mirar que los costos en medicina familiar no tenían un comportamiento que realmente explicara por qué se iba por ese lado. En ginecología y obstetricia, teníamos en ortopedia y traumatología, pero no existía un patrón real que nos permitiera decir, bueno, en el mes de julio por las vacaciones entonces el costo es mayor. Resulta que la cirugía de vesícula es más frecuente al regreso de las vacaciones, pero no existía algo que realmente lo pudiéramos pasar al papel. Comenzamos a hacer una serie de reuniones con los profesionales en forma individual y grupal, analizando toda esta cantidad de cosas, esta cantidad de lucubraciones sobre lo que es la atención del paciente, lo que es la utilización racional del recurso, y realmente recibimos una muy buena aceptación y todo el mundo pues comenzó a enfocarse dentro de esa disciplina y decían, qué cosa tan interesante, ustedes tienen absolutamente toda la razón. Nosotros hemos descuidado ese concepto de costo-beneficio, qué cosa tan interesante, vamos a cambiar. Pero la realidad fue que cuando vimos las estadísticas nadie cambió. Y nosotros seguimos preocupados porque la situación continuaba igual. El gasto o el costo en salud era cada vez mayor. Y pues este tipo de compañías se mueven con base en presupuesto sencillamente. Entonces toca ajustar un presupuesto acá, recortar el de allá. Y era preocupante. Entonces hicimos un alto en el camino y dijimos, bueno, cambiemos la estrategia. Definitivamente nosotros los médicos somos muy particulares. Lo que no nos dicen directamente, esto es suyo, esta es su cuenta, pues yo simplemente voy a pensar, no, yo actúo bien, pues debe ser mi compañero el que gasta mucho. Entonces comenzamos a cambiar la estrategia, hicimos un análisis de costo médico por especialidad, por médico y por usuario. Entonces nos poníamos en la ardua labor de hacer una estadística por todos los conceptos, por todos los rubros, tratando de llegar a un análisis, y con esa estadística pormenorizada empezamos a encontrar cosas que pues no tenían mucha explicación. Cuando empezamos a analizar especialidad por especialidad, médico por médico, encontramos cosas curiosas, por ejemplo, cosas como esto. El área de la empresa que más pedía exámenes de columna, estudios de columna, no eran los especialistas de columna ni eran los ortopedistas, sino eran los médicos generales. Y lo más triste de esto es que cuando íbamos a hablar con los especialistas de columna decían, esas radiografías no nos sirven porque pues nosotros las necesitamos con cierto grado de angulación, con cierto grado de estrés. Son radiografías que no nos sirven. Veíamos cosas que eran tremendas. Veíamos cosas, por ejemplo, el comité de pediatría hace unos años se reunió conmigo y me dijo, yo necesito, o nosotros necesitamos que coloque el servicio de ecografía pediátrica para valorar la cadera de los niños. Da un concepto más funcional, irradia menos un área que pues no se debe irradiar y necesitamos con urgencia que monten ese servicio. Nos pareció pues oportuno. Se montó el servicio de ecografía pediátrica para valoración de ese tipo de patología y al año los mismos pediatras del comité que me pidieron que lo abriera, alarmados me dijeron, mire, tiene que regular esa utilización porque se están pidiendo demasiadas ecografías que están por fuera de la indicación. O sea, la ecografía, y pues con el respeto de los radiólogos que están en la sala, la ecografía para valoración de cadera tiene unos meses en donde está indicada y ahí para adelante da lo mismo pedirla o no pedirla. Y resulta que había una gran cantidad de ecografías que estaban pidiendo por fuera de su tiempo de
de indicación. Y lo más triste de todo fue que cuando nos pusimos a analizar quiénes eran los que pedían los exámenes, eran un grupo considerable de pediatras. Entonces la situación era más complicada de lo que pues, nosotros inicialmente nos la imaginamos. Yo recuerdo también que me reuní con los otorrinos y les hice una pregunta en una reunión. Yo quiero saber para qué sirve la radiografía de senos paranasales. Y prácticamente el consenso era que pues no servía para mucho, que realmente era un estudio que sí, que lo pedían a veces, pero que eso realmente no servía para mucho. ¿Por qué la pregunta? Entonces pasé la primera diapositiva y dije, porque es el estudio que más piden ustedes. Ellos pues obviamente se rieron, lo tomaron de una forma muy jocosa, pero para nosotros es muy preocupante, porque entonces el recurso se está utilizando de una manera que no tiene sentido. Nosotros hicimos un análisis de qué factores están modificando la conducta del médico, la conducta médica en general. Y pues empezamos a analizar situaciones que alteran o circunstancias, podríamos decir, que en un momento dado afectan ese ejercicio correcto del profesional y circunstancias a nivel del usuario. Y pudimos sacar algunas generalidades para este tipo de compañías. El primer punto, la transcripción de exámenes. Nosotros no sabíamos la magnitud del problema hasta cuando nos sentamos a hacer ese análisis profundo y minucioso. ¿Por qué? Porque no teníamos cómo comprobarlo. Y lo vinimos a notar cuando obtuvimos nuestra propia infraestructura, cuando montamos nuestros propios centros médicos, que gran cantidad de los usuarios asistían a los consultorios para que les transcribieran un examen de laboratorio. Doctor, este examen lo pidió mi primo, no está afiliado a Colsanitas, pero yo quiero que me transcriba por favor esta prueba de esfuerzo, este ecocardiograma. Exámenes muy costosos. Eso era un problema muy serio para nosotros y no sabíamos que existía ese problema. Exámenes de complacencia. Muchos usuarios asisten a los consultorios para que por favor, ¿por qué no me hace? Yo quisiera hacerme una ecografía, yo nunca me he hecho una ecografía o un TAC de abdomen. A mi esposo le encontraron un tumor, ¿por qué no me pide una ecografía, doctor? Sí, situaciones que afectan el ejercicio profesional, pero que nosotros no sabíamos que existía. Los chequeos generales. Doctor, hágame de todo. Yo vengo cada año, pero necesito que me haga de todo. Pídame de todo. Ojalá no se le olvide nada de lo importante. Son situaciones que se ven todos los días. Y algo que pues suena un poquito, suena feo, suena duro, que es el sentimiento de venganza. Eso es un término acuñado por algunos psiquiatras que me comentaron que así se llamaba el término. Y nos estamos refiriendo al usuario que lleva pagando 4 o 5 meses y de pronto cae en cuenta que no ha utilizado el servicio y la emprende contra la compañía. Se va de consultorio en consultorio, de urgencias en urgencias y se va por toda la empresa pidiendo y haciéndose de todo. Son factores generales para todas las especialidades que nosotros sí tenemos muy bien identificado y que, dijéramos, son nuestros 4 puntos críticos con relación a los usuarios. Ya trabajando, pues acá en cada especialidad vamos a encontrar cosas muy puntuales para cada especialidad, pero han sido los problemas que nosotros comenzamos a trabajar. Con relación al médico, encontramos 3 puntos que comienzan a afectar el ejercicio profesional en este tipo de compañías. El primero es el exceso de consulta. Para poder llegar a determinar qué es un exceso de consulta, nos tocó montar un grupo que se llama control de gestión, en el que miramos y medimos la oportunidad en el servicio. Porque yo tengo unas estadísticas que me bota el computador y yo puedo saber cuánta consulta hace un médico al día, cuántas de primera vez y cuántas de control. Pero si ese profesional está adscrito a 20 empresas, pues la situación es grave. Porque resulta que él me está viendo muchos pacientes, pero igual le está viendo muchos pacientes a muchas empresas. Entonces, nos tocó montar un programa, un grupo de gente que conformó el grupo de control de gestión, en donde vamos a mirar si ese profesional realmente está en capacidad de atendernos ese número de pacientes que nos está atendiendo y de esa manera poder proyectarnos para aumentar el número de profesionales. Pero ¿cuál es el punto crítico del exceso a la consulta? Y lo veíamos y es lamentable comentarlo, pero es la realidad, tenemos que comentarlo. Aquí estamos, la mayoría somos médicos y somos conscientes de que ese problema existe. Y es que cuando el profesional está congestionado de consulta, tiene 16 pacientes y está en la paciente 8 y la señora no se sale del consultorio porque quiere saber más y quiere saber más. Doctor, y explíqueme. El médico muchas veces corta la consulta con un examen. ¿Sabe qué, mi señora? Tranquila, no se preocupe, le va a pedir este TAC y me lo trae cuando tenga el resultado y ¡pum!, se acabó la consulta. Ese problema es odioso comentarlo, pero es real. Y es bueno que uno como profesional lo sepa. Existe ese problema y es algo de lo que nosotros queremos acabar. Diferentes escuelas.
nosotros tenemos una estructura muy particular y salimos con la bandera que nos dio la universidad que nos formó. Y en muchas ocasiones somos muy dogmáticos en el estudio de muchas patologías, pero esa como defender la bandera de donde yo salí, es que en el hospital, en donde hablábamos en inglés, pedíamos esto para hacer esta cirugía. No, pero perdóneme, pero estamos en Colombia, aquí la cosa es un poquito diferente. No, es que así era. Nosotros en mi escuela hacemos esto. Eso, pues los correctivos que tomamos para tratar de unificar un poco los criterios de las diferentes escuelas, lo voy a comentar más adelante, pero fue también una de nuestras banderas. Y otra cosa era el ejercicio individual. Aquí lo tomamos no como el profesional que trabaja en su consultorio, sino el profesional que trabaja muy solito. Y es el profesional que le llega a un paciente complicado. Y él, en lugar de pedir un segundo concepto, solicitar la colaboración de otros colegas, pues comienza a desgastarse él, a desgastar al paciente, a desgastar a la empresa, hasta que pues llega a un punto en donde le define la situación al paciente, pero sin utilizar los otros recursos que tenía a la mano. Esto es difícil. Yo esta diapositiva la traigo, y aquí pues reforzando un poquito lo que dijo el doctor Escayón, hablar con el médico es muy complicado porque nosotros somos muy humildes y muy sencillos, y sobre todo los de las áreas quirúrgicas. Y poder llegar a sentarse un día y decir, óigame, estás lejos del promedio. ¿Yo? No. Perdóneme, pero debe haber un error en el sistema. Es muy difícil entrar a los médicos. Nosotros somos profesionales y somos profesionales activos. Es una situación que pues tenemos que entenderla y en eso estamos. ¿Qué correctivos tomamos ya a estos problemas que fueron, dijéramos, unos problemas muy generales y tocados pues muy resumido? Comenzamos con unos programas de educación al usuario, programas de educación en los que básicamente queríamos nosotros enseñarle al usuario a utilizar el servicio, que él entienda que ese servicio es para él, que si él lo utiliza bien, que si lo sabe manejar, él es el beneficiado. Entonces utilizamos una serie de fortalezas que tenemos en la empresa, como es la revista Bienestar. Es una revista que le llega a todos los afiliados, escrita por los profesionales en un lenguaje muy artesanal, para que les va enseñando a cuidar su propia salud. No tiene sentido que un paciente llegue a una unidad de cuidado intensivo si esa patología se podía haber prevenido, si él sabía que tenía la tensión alta, que debía controlarse. Tenemos una actividad en Bogotá que se llama Charlas con los Especialistas. Son las conferencias a manera de panel en donde se tocan temas muy específicos de interés general, y el usuario tiene la oportunidad de participar activamente con preguntas y comentarios. Tenemos libros, tenemos folletos y una serie de actividad. A nivel del profesional, yo traje este par de diapositivas, me permití traerlas para mencionar que uno también tiene que tener en cuenta una cosa: uno nunca debe llevar al paciente a riesgos innecesarios, y muchas veces lo estamos haciendo. Muchas de las cirugías que se practican en ocasiones no son importantes. Yo comentaba ayer que viendo la estadística de nuestra compañía en Chile, hay situaciones que no se compadecen de las estadísticas chilenas a las estadísticas colombianas. En Chile la septoplastia es una cirugía que casi no se realiza. En nuestro medio es una cirugía que se realiza muchísimo. Y otra cosa, y otra diapositiva que me permití traer, es porque realmente el usuario, cuando está en nuestras manos, el usuario está indefenso, no está en igualdad de condiciones cuando llega a un consultorio, cuando nosotros lo tenemos, cuando lo estamos manejando. A nivel de los profesionales, comenzamos nuestra actividad haciendo comités médicos por especialidad, porque nosotros consideramos que era la única forma real y objetiva en el que el recurso se puede utilizar para la elaboración de protocolos, para el análisis de casos especiales. Pero esto podría sonar muy lógico en una institución del país, pero yo estoy hablando de una empresa en la que todos los profesionales estaban en sus consultorios. Porque cuando yo soy el director de un hospital, pues es muy fácil. A las miércoles 8 de la mañana tenemos reunión de cirugía y pongo a mi secretaria que pase revista a ver, que pase lista a ver quién no vino. Pero cuando yo los tengo en los consultorios diseminados por todo Bogotá y hago un comité de la especialidad, la cosa se complica. Y esa actividad la comenzamos a realizar hace aproximadamente 7 años con un éxito, dijéramos, con un muy buen éxito para tener una empresa que estaba diseminada por toda la ciudad. Porque nosotros somos conscientes que la mejor auditoría es la ejercida por los mismos profesionales.
Si yo soy cirujano y estoy con un ortopedista y estoy con un ginecólogo y comienzo a hablar sobre un tema de cirugía, y dependiendo de mi elocuencia o de la forma como yo lo pueda convencer, pues ellos difícilmente me van a refutar lo que yo les estoy diciendo. Pero si estoy con un grupo de cirujanos y comienzo a hablar de cirugía, me toca tener cuidado porque me toca hablar con mucho argumento. A mí me toca hablar cosas que tienen sentido, porque de pronto me dicen, perdóneme, pero ¿dónde leyó? De esa cirugía, ¿cómo así? Perdón, esos exámenes, ¿por qué se hacen? Y es para nosotros una herramienta fundamental, poder haber podido agrupar a los profesionales para comenzar a elaborar protocolos y poder pensar más o menos de una forma parecida. Si no podemos pensar igual, por lo menos tener un criterio unificado. Somos conscientes que el trabajo en el equipo es el mejor aliado para establecer nuestros correctivos. Hay una cosa que es muy importante dentro de todas las compañías, y ahora que la Ley 100 comienza a involucrarse dentro de todos los procesos, es algo que nosotros llamamos el sentimiento de pertenencia. Lo que a mí me duele, yo lo cuido. Lo que es mío, para mí es muy importante. Y es lo más importante que nosotros tenemos que hacer con todos los profesionales que trabajen en cualquier tipo de institución, es hacerles colocar la camiseta por la compañía, que trabajen identificados con las políticas de la empresa, pero eso solamente se logra cuando yo lo hago participar en todos los procesos que tiene la empresa, porque no es lo mismo, y lo que decían pues algunos conferencistas, van a la charla de calidad total, de mejoramiento continuo, y ese día pues duermen diferente, pero a la mañana siguiente siguen exactamente con la misma situación. Entonces es involucrarlos dentro de todos los procesos, y es lo que hemos tratado de hacer nosotros desde hace ya hace varios años. Pieza fundamental para nosotros fue nuestra propia infraestructura, los centros médicos que inicialmente tuvimos, la construcción de nuestra clínica en Bogotá, la clínica Reina Sofía, porque ahí fue donde nosotros pudimos demostrar que se puede utilizar los recursos, que se pueden administrar de una manera razonable sin llegar a afectar la calidad. Los mecanismos de control que nosotros tenemos en nuestras propias instituciones pues son muy severos. Nosotros tenemos una auditoría externa, completamente externa de la empresa. Un usuario que sale insatisfecho sencillamente no renueva el contrato, se pasa para otra compañía. Sencillamente tiene en el mercado gran cantidad de oportunidades para cambiar y lo atiendan en otra parte. Nosotros no somos una institución con las puertas abiertas. Esta clínica se construyó para cubrir necesidades de nuestra compañía. O sea, nosotros no montamos una clínica para mirar, a ver, y vamos a vender el servicio. No, nosotros teníamos la necesidad de montar la clínica porque estábamos cortos de infraestructura. Pero el usuario igual puede ser atendido en otra parte y bien. Y somos conscientes de eso. Entonces, toda esta cantidad de correctivos que fueron tomados para racionalizar los recursos, los pudimos medir y los medimos muy bien dentro de nuestras propias instalaciones, nuestra propia infraestructura. Y pues, para finalizar, pues yo pudiera decir que el objetivo final de toda la actividad que desarrollamos en esto era, o sigue siendo, crear una cultura médica en donde podamos brindar una atención con mucha calidad y utilizando racionalmente todos los recursos. Muchas gracias.